Amados hermanos en el Señor, pasa a cada uno en este hermoso momento y a esta hora nos sentimos privilegiados de parte de nuestro Dios porque nos da este permiso y nos da esta oportunidad de podernos dirigir hacia cada uno de ustedes a través de estos dispositivos, a través de este audio, y pues para su servidor es una de las bendiciones muy grandísimas que Dios me ha dado y pues esperando de que también la podamos aprovechar. Así que les enviamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos en diferentes lugares que conforman este hermoso ministerio, y así también a nuestros hermanos quienes están como administradores y ejercen ese arduo trabajo. Les enviamos un fuerte saludo, esperando que el Señor bendiga a cada uno conforme a su voluntad y que sea siempre en cada uno de ustedes. Vamos a tener en consideración una reflexión, pero también vamos a pedirle la dirección al Señor a través de una oración. Así que, si ustedes gustan acompañarme y lo pueden hacer, les invito a que lo hagamos. Eterno Dios que estás en los cielos, exaltado y bendecido sea tu nombre por toda la eternidad. A esta hora, delante de su presencia nos acercamos para pedirle y para agradecerle por todas las múltiples bendiciones que hasta este momento usted nos ha regalado. Gracias, Señor, porque aunque somos inmerecedores de ella, de todo eso, usted siempre nos hace ser bienaventurados. También le pedimos perdón por los errores cometidos, porque a cada momento le ofendemos, pero Señor, sea propicio nuestros pecados y ayúdenos a seguir adelante. Y en este hermoso momento también venimos a pedirle el permiso para poder compartir de su palabra con un grupo de personas, un grupo de hermanos y amigos, quienes a través de su dispositivo móvil nos estarán escuchando. Pues le pedimos bendición por ellos y en el nombre de Jesús, su amado Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a tomar las escrituras seguidamente de este espacio de oración, y pues vamos a tomar en consideración lo que nos enseña el libro de Éxodo en el capítulo 1 y el verso 8. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo. Vamos a hablar de la primera parte, cuando dice, levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Vamos a tomar en consideración esta lectura y vamos a tomar también nuestro estudio en Éxodo. Jehová camina con su pueblo, y a la vez también, ¿verdad?, la parte muy importante cuando dice Israel y Egipto, la opresión del pueblo de Dios por una nación que había rechazado a Dios. Y bajo estos dos partes vamos a llamar nuestro tema la esclavitud de Israel por Egipto, cómo el pueblo de Dios vence la opresión. La esclavitud de Israel por Egipto, cómo el pueblo de Dios vence la opresión. ¿Por qué vamos a hablar de la esclavitud de Israel por Egipto? Esto inició, amados hermanos, desde aquel momento de que aquel rey faraón dice que no conocía a José, o sea, en otras palabras, se olvidó de José, o se olvidó del pueblo que a través de José empezó a desarrollar en Egipto. Recordemos, hermanos, de que cuando José, hijo de Jacob, tenía sus 17 años, él tuvo muchos sueños y por esto pues sus hermanos lo aborrecieron hasta punto de venderlo como esclavo a aquellos mercaderes, los cuales llevaron a José a Egipto, y estando en Egipto pues lo vendieron también. Fue un esclavo más que vendieron, y pues Dios en su misericordia hizo que aquellos hombres lo vendiesen, no a cualquier persona, sino a Potifar, quien era el encargado del ejército egipcio. Y así empezó la historia, así empezaron los hechos. Luego José halló gracia a los ojos de Jehová, y pues también halló gracia a los ojos de aquel hombre, el cual pues Potifar lo puso como mayordomo en su casa. Y luego pues cuenta la historia que hubieron algunas situaciones
las cuales inocentemente José había caído o inocentemente lo habían acusado, y pues, pero de repente Dios le había dado el espíritu para poder discernir esos sueños, y todo esto llegó, ¿verdad?, hasta el palacio del rey, cuando el rey tuvo aquellos sueños quienes lo hicieron sentirse bastante presionado, confuso, y pues sobre todo con deseo de saber qué significaban. Y pues dentro de todos aquellos hombres adivinadores que nos pudieron adivinar y que el rey estaba inquieto con ello, apareció la noticia de que había un hebreo, que había un esclavo que tenía este don, y pues fue llevado al rey conforme las escrituras, y el rey halló gracia en los ojos de este hombre. Y pues nosotros nos damos cuenta que lo puso como gobernador de Egipto. Solo el rey estaba sobre José, y así empezó el rey por aquel varón haberlo librado y haberle interpretado sus sueños, haber sostenido a muchas gentes en aquellos 7 años de escasez de alimento y agua. Pues los judíos empezaron a crecer porque aquel rey empezó a llevarse la familia de Jacob. Y no fue nada eso, sino que también cuando José fallece o muere, cuentan las escrituras bíblicas que hasta los egipcios guardaron luto por muchos días por la muerte de ese hombre que se convirtió en un héroe, en una persona muy importante en el palacio, en el imperio, en el gobierno de Egipto. Y de repente dice las escrituras en el verso 8 que hace un instante leíamos, que se levantó, dice, otro rey, el cual no quiso saber nada de José, o sea, se olvidó o no conoció a José. Cuando habla de no conocerlo, es verdad, no es porque José ahí estaba, sino porque este hombre se levantó en contra de José, en contra de ese pueblo que ya no eran egipcios, sino que era un pueblo diferente, y eran el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel. Y aquel rey empezó, entonces dice las escrituras, que no lo conoció, o sea, en otras palabras, ya no estuvo de acuerdo a lo que el rey anterior tenía, ¿verdad?, en base o en relación a José y su pueblo. Así que, hermanos, vamos a pasar a esto seguidamente, y nuestro objetivo es dar a conocer a las personas sobre la esclavitud de Israel y cómo este pueblo, a través del Señor, a través de nuestro Dios, venció la opresión, el cual estaba de parte de los egipcios. Este es nuestro objetivo, amados hermanos, y pues vamos a tomar en consideración siempre la misma lectura. Esta lectura pues la tenemos desde el verso 8 hasta el verso 22 del capítulo 1 de Éxodo. Dice, según el desarrollo: el mundo rechaza a Dios y persigue a los creyentes desde misma creación. El verdadero creyente que trata de seguir a Cristo y dar testimonio de Él será perseguido por el mundo. Esto es algo inevitable y puede ser rechazado hasta ser esclavizado, maltratado y asesinado por su fe. Recordemos, amados hermanos, que cuando leemos esto, nos vamos al libro de los evangelios, y allá en el libro de Evangelio de Juan, Jesucristo les dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces
Jesucristo les anuncia, les dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Y cuando leemos esta parte, amados hermanos, nos damos cuenta de algo muy importante, que hay dos cosas muy emblemáticas. Y pues, si usted quiere leerlo en Juan 16:33, si nosotros nos damos cuenta cuando dice, será perseguido por el mundo, cuando una persona, un verdadero creyente, trata de seguir a Cristo y dar testimonio de Él. Inclusive dice, puede ser hasta maltratado o asesinado por la fe. Esto puede pasar, amados hermanos, y pasa cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo. Cuando usted decide dejar el mundo y se entrega, da su corazón a nuestro Dios, entonces aquel mundo, ¿verdad?, empieza a mirarnos con burla, empieza a decir muchas frases en contra de nuestra fe, con el objetivo de podernos desanimar. Y pues recordemos que del año 538 al año 1798, según lo que nos enseña las escrituras en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, los 1260 días o los 42 meses o los 1000 o el tiempo y tiempos y medio tiempo, en ese tiempo pues fue la esclavitud más severa, más dura para la iglesia, los cuales aquellos muchos hombres de fe, muchos mártires, muchos hombres de valor murieron por guardar la fe, por amar los mandamientos, por ser imitadores de Jesucristo y por ser unos verdaderos cristianos que no hicieron caso a los edictos dados por aquellos emperadores y por aquellos papas en ese tiempo. Y ahora sí nosotros debemos de estar también, ¿verdad?, dispuestos y sobre todo sentir ese deseo de seguir a Jesucristo, no importando lo que pueda venir por delante. Entonces, dice acá, la causa de la opresión, según el verso 8 al verso 10, que de la manera siguiente lo vamos a leer, dice así, de una manera muy importante. Y levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Cuando leemos esta parte, amados hermanos, dice que la causa de la opresión fue porque el pueblo se estaba multiplicando, el pueblo de Israel en tierra egipcia. Y pues, desde un punto de vista literal, usted puede decir, es mi tierra y no se puede multiplicar otro pueblo que no es el mío. Entonces, ellos lo tomaron desde ese punto de vista. Y también recordemos de que Egipto era una de las naciones más grandes en ese entonces en el ámbito mundial. Y tenía muchos enemigos porque tenían un ejército muy fuerte, muy grande. Y a la vez pues dice que la sabiduría de los egipcios llegó hasta ese punto de decir, evitemos, seamos sabios para que no se multiplique. Y acontezca que cuando vengan las guerras, también ellos se unan con los enemigos y nos ataquen y se vayan de esta tierra. Entonces, amados hermanos, hay algo muy importante que los egipcios hicieron, pues nosotros escuchamos, ¿verdad?, sobre la sabiduría de los egipcios, y esta es uno de los puntos de vista acerca o haciendo proclamación cómo los egipcios actuaban. También dice que en estas partes vemos la ignorancia, amados hermanos, el nuevo rey que dice que no sabía nada de José, según el verso 8, un rey que no conocía a este hombre, no conoció, seguidamente también no se daba cuenta de lo que este hombre hizo. Y a otra fue acerca del temor de la gente, ¿verdad? Y el temor a las pérdidas económicas de Israel. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque el pueblo de Israel se iba multiplicando más que los egipcios y pues
también, ¿verdad?, entre los judíos llegó la idea de que podrían unirse a los enemigos de los egipcios, y pues los egipcios lo que hicieron fue, como seguidamente vamos a estar leyendo, ¿verdad? Del verso 11 al verso 14, según la primera opresión dice que la de la esclavitud fue vencida, ¿verdad?, por el propósito y la promesa de Dios. Del verso 11 al verso 14 que nos enseña: entonces pusieron sobre él comisarios de tributos, por que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, como Fitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta de estas lecturas del verso 11, vemos ya la esclavitud sobre el pueblo de Israel. Pero algo muy importante que dice que entre más los esclavizaban, más se multiplicaba. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Que así como también morían muchos judíos bajo la opresión de los capataces, de aquellos hombres que los oprimían, así como había muertes de judíos en esos tiempos, también, ¿verdad?, había muchas más multiplicaciones. El pueblo iba numerosamente multiplicándose, y la esclavitud de los egipcios sobre ellos era aún más fuerte. Ahora, hay algo muy importante, hermanos, que dice que la persecución y la esclavización para trabajos forzados fueron los que los judíos hicieron a causa, ¿verdad?, de aquellas manos de los faraones, de los egipcios. También dice que venciendo la persecución y la reacción de los perseguidores contra el pueblo de Dios. ¿Por qué motivo decimos esto? Vamos a ir leyendo, ¿verdad?, de una manera lacónica y de una manera esencial las lecturas siguientes. En la segunda opresión dice que una conspiración de engaño, pero fue vencida por algunas personas, según las parteras, que temían más a Dios que a los hombres. Tenemos la primera opresión. Era los trabajos, la servidumbre, los capataces sobre aquellos judíos, construyendo la ciudad de Fitón y Ramsés, una ciudad de verdad que hasta hoy en día todavía hay rastros, y que fueron construidas por esos esclavos. Una esclavitud muy dura. Y a la vez también, ¿verdad?, viene algo muy difícil, muy complicado. Y esto es del verso 15 hasta el verso 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y díjoles: cuando partearéis a las parteras, a las hebreas, y miraréis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces dejadla vivir. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, y paren antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón mandó, hasta el verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, dice que Él les hizo casas. Amados hermanos, qué importante es, ¿verdad?, el temor a Dios. Aquí nos damos cuenta que a veces nosotros como ciudadanos
podemos recibir muchas leyes de nuestras autoridades civiles, pero en su mayoría, ¿verdad? Hay leyes que nos hacen sentir como que nos pueden separar, o nos pueden alejar de Dios, y nosotros con plena sabiduría debemos de comprender, ¿verdad? Estudiarlas, escudriñarlas, y pues si es para bien hacerlas, y si no es para bien, entonces no hacerlas, ¿verdad? Sea quien sea las ordene en este mundo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, dice que aquel varón, aquel rey de Egipto, el faraón, no era cualquier hombre, era un rey. No era un presidente como los de hoy, era un rey de un imperio. Y este rey, pues, dice que cuando vio que el pueblo se iba multiplicando y multiplicando, mandó un edicto y selló ese edicto. Y dijo a las parteras que cuando las mujeres de Israel estén para dar a luz, entonces las parteras tenían dos opciones. Si era un varón que nacía, que lo matasen, y si era una niña, que la dejasen vivir. ¿Por qué motivo? Porque si eran varones, ellos iban a ir multiplicando y multiplicando, y pues usted sabe, amado hermano, que los ejércitos son conformados más que todo, ¿verdad?, de hombres, de varones, y estos hombres pues podían también, según la idea de los egipcios, podían dañar a los egipcios en un futuro, ¿verdad? Y por eso es de que aquel rey mandó a matar a todos los niños que iban naciendo, los varones en este caso. Pero el temor de aquellas mujeres hacia Dios fue tan grande que dice que no los mataba, sino que los conservaba. Y cuando llegó esto al oído de Faraón y les preguntó, ella dice que ella les tocó dar noticias diferentes, les tocó dar una respuesta con el fin de poder defender su vida y defender la vida de los niños, de los hebreos. Y la respuesta fue así, que las mujeres hebreas no eran como las egipcias, porque cuando las hebreas daban a luz, entonces las parteras ya habían llegaban después, o sea, cuando las parteras llegaban, aquellas mujeres ya habían dado a luz. ¿Sería posible esto? Pues tal vez en algunas, ¿verdad? Pero en otras, las parteras ya estaban ahí en ese tiempo. ¿Pero por qué motivo respondieron estas mujeres? Pues fue porque ellas temieron a Dios, ¿verdad? Y no tuvieron la capacidad o esa conciencia de matar a un ser viviente, a un ser humano. Ahora, amados hermanos, algo muy importante. Dice que Dios bendijo a aquellas mujeres y a la vez continuó bendiciendo a Israel. En la segunda opresión damos cuenta acerca de esto, ¿verdad? El engaño de las parteras hacia el faraón. Ahora, dice un inciso, la persecución. El rey dice que ordenó que las parteras mataran a los niños, tal como lo estamos leyendo. Venciendo la persecución, dice que las parteras temían a Dios y fueron llamadas por el rey. Dios bendijo a las parteras y continuó bendiciendo a Israel. Algo muy importante, amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros salir de la opresión? ¿Cómo podemos vencer la opresión? ¿Cómo podemos librarnos de la opresión? Con el temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios nos ayuda como solución de ello. Ahora, ¿por qué esta fue una opresión grande? Porque no era un niño el que iba a morir. Pero ¿qué pasó? Que el temor a Dios de aquellas parteras, dice que libraron que estos niños muriesen. Y así Dios bendijo al pueblo de Israel más y bendijo a aquellas mujeres por esa valentía y por ese temor hacia Él. Dice la tercera opresión, una ley asesina. Pero fue vencida también por una madre que tenía temor a Dios. El verso 22. Y por haber las parteras temido a Dios, verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservar la vida. Este ya no fue para las parteras, este fue para todos los egipcios, ¿verdad? Este fue un mandato de parte del rey
para todo el pueblo egipcio que a todos los niños de los hebreos sean tirados al río. ¿Cuál río? Pues el río Nilo, ¿verdad? Que era el que pasaba cerca del palacio del rey. Entonces, hermanos, algo muy importante es lo siguiente: cuando las parteras, a través del temor a Dios, no hacen este trabajo, el rey dice que empezó y dio el edicto que todos los niños varones sean tirados al río para que muriesen ahogados y las niñas sean conservadas la vida. Pero, ¿qué es lo que pasó? En medio de todas esas había una mujer sabia, una mujer temerosa de Dios, que dice que no hizo lo mismo, sino que conservó a su niño por 3 meses, y ya a los 3 meses, cuando ella sintió que no podía conservarlo, porque los egipcios los buscaban, dice las escrituras, según el capítulo 2, usted puede leerlo, que esta mujer pues hizo algo muy importante. Y así fue como el temor de estas personas hacia Dios llegó de una manera como ofrenda de Dios para Dios, y así también libraron las opresiones de esos pueblos. Por eso, amados hermanos, dice que los pueblos y las naciones se esclavizan y persiguen todos los días millones de vidas se ven afectadas por situaciones como estas. La respuesta a la opresión y la persecución es Dios. Creer y confiar en Dios para ser liberado. Hay algo muy importante, hermanos, que mientras nosotros no creemos en Dios, dice su palabra en Isaías 1:6, que desde la planta del pie hasta la mollera no hay cosa buena, todo es hinchazón y podrida llaga que no están vendadas ni suavizadas con aceite. Así somos nosotros, hermanos. También dice uno de los pasajes bíblicos que cuando nosotros nos bautizamos somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque antes de ello somos un viejo hombre lleno de vicios, lleno de pecado y lleno de muchas abominaciones que no son agradables a Dios. Entonces, mientras nosotros, amados hermanos, que conservamos la vida, pues sintámonos con esa bienaventuranza de tener la oportunidad de Dios de salir de esa esclavitud espiritual, de esa ceguedad espiritual, de esas tinieblas, y pues que vengamos a su luz admirable que es Jesucristo, ¿verdad? Y allí conservar con esa luz para poder brillar y hacer ver nuestro camino que tenemos por delante. Así que, amados hermanos, y así con ello vamos a salir de la opresión espiritual y vamos a salir de ese enredo donde estamos nosotros amarrados. Así que llegamos al final de esta reflexión, esperando que Dios bendiga su vida en cada uno de vosotros. Paz a ustedes.